Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Estamos en Éxodo capítulo 28. Recordemos que estamos en la Nueva Biblia de las Américas. Y también hoy día pasamos al libro de Marcos. Ya terminamos Mateo, así que avanzamos ya al libro de Marcos. Recordemos que estamos leyendo Antiguo Testamento en ese plan sin los salmos. Y por otra parte, estamos leyendo el Nuevo Testamento con los Salmos incluidos, así que de repente vamos a estar leyendo Marcos y vamos a pasar a Salmos 25 por ahí, y después volvemos a Marcos y así. Así que para que lo recuerden, es en armonía con el plan de mujer verdadera, que también en la iglesia muchas las están haciendo. Así que, bueno, vamos ahí. Éxodo capítulo 28. Dice así. Entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. A Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirva como sacerdote. Tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. Harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos para que se puedan unir. El cinto hábilmente tejido que estará sobre él será de la misma obra, del mismo material, de oro, de tela torcida, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las engastarás en filigrana de oro. Pondrás las dos piedras en las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus dos hombros por memorial. Harás engastes de filigrana de oro y dos cadenillas de oro puro. Las harás en forma de cordones trenzados y pondrás las cadenillas trenzadas en los engastes de filigrana. Harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra de efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas de filigrana de oro. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Harás en el pectoral cadenillas de oro puro, en forma de cordones trenzados. Harás también en el pectoral 2 anillos de oro, y colocarás los 2 anillos en los dos extremos del pectoral. Pondrás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral, y colocarás los otros 2 extremos en los 2 cordones en los engastes de filigrana, y los fijarás en las hombreras del efod, en su parte delantera. Harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. También harás otros 2 anillos y los pondrás en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en la parte delantera, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod,
con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido del ephod, y para que el pectoral no se desprenda del ephod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Harás asimismo el manto del ephod todo de tela azul. Habrá una abertura en medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la abertura de una cota de malla, para que no se rompa. En su borde inferior harás granadas de tela púrpura y escarlata alrededor de todo su borde, y entre ellas también, dame un segundo, ahí sí, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y así alrededor de todo el borde del manto. Estará sobre Aarón cuando ministre, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor, y cuando salga, para que no muera. Harás también una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. La fijarás en un cordón azul, y estará sobre la tiara, estará en la parte delantera de la tiara, y estará sobre la frente de Aarón. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente, para que sean aceptas delante del Señor. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino, y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de un tejedor. Para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cinturones, y les harás mitras para gloria y hermosura. Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán sobre desde los lomos hasta los muslos. Y a Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bien, eso es Éxodo, capítulo 28, y vamos a ir ahora a Marcos, capítulo 1. Así que pasamos de Mateo y vamos a llegar a... Lo tenía marcado, ahí sí. Marcos, capítulo 1, dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Eran bautizados... Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón
y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante lo llamó, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Y él se le acercó tomándole de la mano, y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino, rogando a Jesús, y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Bien, en Marcos 1, Éxodo 28, vemos ahí la santidad, lo que se requería para entrar en la presencia de Dios, lo importante que era esto y cómo debía hacerse también siguiendo el diseño de Dios, respetando lo que Dios mismo estaba pidiendo para, en este caso, los sacerdotes, para entrar en este lugar santo, la forma en que vestían, lo que seguían, cómo lo tenían que hacer, cómo tenían que vestirse, todo ese detalle está ahí especificado para aquellos que vendrían a representar al pueblo delante de Dios. Luego, en Marcos 1, se ve a Juan anunciando a este Jesús y Jesús diciendo ahora, predicando este mensaje de arrepiéntanse, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dando a entender que ahora el camino es la fe en Jesucristo y es el arrepentimiento que ya estaba enseñando Juan el Bautista. A eso se le suma en este caso la fe en la persona de Jesucristo. Esto después se va confirmando, sobre todo con el libro de Hebreos, de que ya el sumo sacerdote, no es que no necesitamos un sumo sacerdote, sino que el sumo sacerdote que tenemos es Jesucristo. Y Él es el que intercede siempre, eternamente, constantemente por nosotros delante mismo del trono de Dios.
Así que esta figura de sacerdote es importante que la estudiemos, pero también recordando que en Jesucristo tenemos un sumo sacerdote que intercede siempre con nosotros, que se ofreció una sola vez, no por sus pecados, sino que por los pecados de los demás del mundo, para que creyésemos en Él. Así que bueno, ahí tenemos mucho que reflexionar. Recordemos que esto es solamente una pequeña conexión entre Éxodo 28 y Marcos 1. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por este día que nos das. Te pido, Señor, por todos aquellos que están siguiendo esta lectura, por aquellos que quizás se puedan sumar. Te pido, Señor, que los bendigas, que esta palabra pueda llegar a sus vidas, transformar sus vidas, moldearlas a tu imagen, a la imagen de Jesucristo, nuestro Salvador, y que podamos ser de agrado, Señor, que esta palabra nos santifique. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Chau, chau.